NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Diputados, en la madrugada de hoy, con el apoyo de aliados, dice el diario La Nación en tapa digital hoy, con el apoyo de aliados el oficialismo convirtió en ley la nueva movilidad jubilatoria, un tema que se ha discutido y mucho, un tema que ha merecido idas y vueltas y reacciones de distinto tipo en los últimos tiempos. Por de pronto hay que decir que la sesión, estoy leyendo porque es la información que tengo, contó con la presencia de la titular de ANSES, Fernanda Raberta. En tanto, también hay que decir que el Frente del Bloque de Todos, presidido por Máximo Kirchner, logró el apoyo de los diputados de los bloques Unidad para el Desarrollo, que preside José Ramón, así como también de los 4 legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Saludamos al diputado nacional Álvaro de la Madrid, un amigo por otro lado. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Buenos días, Alfredo. Un saludo grande para todos. Gracias por atendernos, es un gusto realmente verte y escucharte. Gracias. Bueno, cerrando un año difícil, muy intenso, muy difícil para todos los argentinos, un año inusual, extraordinario, y una complejidad que no termina, que ha marcado en todos los rubros, digamos, del quehacer nacional, cuestiones fundamentales, y bueno, esperando que el año que viene sea un poco mejor, pero también con los pies sobre la tierra y de manera responsable, diciéndole a la gente que cuando termine el año y brinde por un año nuevo, no crea que eso por sí solo es cerrar una puerta y abrir otra que nos lleva a algo que ya está solucionado, sino que muy por el contrario, yo creo que el año que viene va a ser muy parecido a muy parecido, y diría que con una complejidad extra, que es, por lo menos en la Argentina, la sumatoria de que es un año electoral. Claro, eso se convierte en un dato más de la realidad que la hace más compleja, porque los años electorales tienen otro tipo de tironeos y de chicanas y de bueno, propuestas solapadas y demás, ¿no? Sí, y de toda una situación que a veces es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, y que la política es la caja de resonancia, con esas discrepancias tan grandes y negativas y irreductibles, que hacen que a veces hasta ir a tomar un café a un club, ¿no? Ir al Club de Rego, ir al Club Atlético, qué sé yo, ir a lo del chancho genera como mínimo hablar de política, como mínimo, porque la política lo toma todo, ¿no? Y además nos cambia la vida, ¿no? Fíjate, anoche lo decías, el tema de la jubilación, ¿no? 16 millones de argentinos que, digamos, están alcanzados con ese cambio de régimen jubilatorio. 16 millones de argentinos, subrayémoslo para tomar dimensión, ¿no? Sí, es un número tremendo, porque son la asignación universal por hijo, muchos planes. La ANSES ya dejó de ser el organismo que tenía que ver exclusivamente con lo jubilatorio, como de sus orígenes. Bueno, la gente que tiene que ver con todo lo que allí pasa lo sabe muy bien. Pero además una cosa que hay que decirlo, este año sumó en ese tema que estamos hablando de los jubilados una cosa tremenda, que es que por la pandemia, la no atención, a veces estar cerrado, las dificultades de acceder por internet, fue el año, pero por lejos, de más bajo número de jubilaciones y trámites realizados, ¿sí? Con lo cual, además de que anoche se produjo una quita que va, para que la gente lo entienda y decirlo rápidamente,
una rebaja que va, en algunos casos, del 18% y llega a un máximo del 42% de las jubilaciones. Una rebaja. Una rebaja de lo que era el cálculo de movilidad que había aprobado Cambiemos en el 2017, que había generado tanta resistencia del hoy oficialismo, de gremios, de sindicatos y de organizaciones sociales. Aquellos piedrazos. Que no era el mejor índice de movilidad, pero era más benigno que y bueno, no era la panacea, pero era un punto de partida para ir hacia algo mejor, y bueno, ahora se retrotrajo la situación y los jubilados se ven perjudicados, decía, entre un 18 y un 42%. Bueno, el ajuste injusto a los jubilados, porque, como lo dije ayer en el discurso, pareciera que hay plata para muchas cosas, pero no para los jubilados. Y no es bueno que en la Argentina, digamos, el gobierno no se ocupe de las cosas más importantes, es decir, de los niños, de los jóvenes que no pudieron ir al colegio, que tuvieron un año sin clases con las escuelas cerradas, y de los abuelos, es decir, todos sabemos, y esto no es una frase hecha, que las sociedades que no se ocupan de los abuelos, pero sobre todo no se ocupan del futuro, de los niños, bueno, quiere decir que la cosa no anda bien y que hay mucho para rever. Ayer fue un debate de mucha polémica, como vos decís, de echarse culpas y lo peor de todo, ¿no? De no asumir responsabilidades. Nosotros, a nuestro modo de ver, vos fijate lo que te digo yo del índice jubilatorio anterior, que no era la panacea, por supuesto que había que corregirlo, creo que lo hicimos, pero el oficialismo no. Lo primero que te dicen es que ellos ganaron las elecciones y que si hubiésemos hecho las cosas también hubiésemos ganado, como una forma de clausurar el debate, ¿no? Que eso da derecho a que este tema estuviera buena, como si una cosa llevara a la otra. Mientras tanto, la justicia autoriza a Cristina Kirchner a cobrar 2 pensiones, además de la dieta de vicepresidente de la República. Vos sabés, Alfredo, que lo dije en el discurso antes que trascienda la noticia, porque es una noticia que trascendió ayer, y yo lo dije en el discurso, cuando dije que era un contrasentido que la vicepresidente intentara cobrar. Ahora este fallo le da a la derecha las 2 pensiones honorarias y la de ella y la del expresidente, pero además que el gobierno defienda, mientras les ajusta a los jubilados, que Vudú pueda seguir cobrando la jubilación de privilegio, habiendo estado condenado ya, y que además la quiera cobrar retroactivo, que son una suma de dinero inconmensurable, porque es todo el tiempo por el cual duró el proceso y él no tenía condena. Yo hice un recuento ayer, te lo digo rápido, de lo que ha hecho el kirchnerismo con las jubilaciones. Primero, apoyar la creación de las AFJP. En Santa Cruz, en el 91, el primer acto de gobierno fue reducirle por decreto el 15% a los activos y pasivos. Vetaron el 82% móvil y le apelaban los fallos a los abuelos de los reajustes jubilatorios, los 12 años de kirchnerismo, para que no pudieran cobrar los reajustes jubilatorios. Los jubilados tenían que hacer amparos para acceder a los remedios y le vendían remedios oncológicos truchos. Siempre han sido una variable de ajuste, digamos, los jubilados para el kirchnerismo. Y esto lo hicimos ver anoche en la sesión. Han buscado hacer un ahorro, nada más, un ahorro muy grande, $1.000 millones. 100.000 millones de pesos es el ahorro de esta rebaja jubilatoria. 1.000 millones, 100.000 millones de pesos. Sí, 100.000 millones de pesos, casi $1.000 millones, si lo tomamos a 100, que sería como una mezcla del oficial y el blue. Es mucha plata, pero además
lo plantean como una cosa buena para el país y hasta bueno para los jubilados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo señalaba en el discurso que esa es una actitud como de cinismo líquido, ¿no? Sí, sí, claramente también pensaba, cuando vos decís retrotraen la situación, ¿se vuelve a la fórmula anterior a la que se aprobó en el macrismo o es diferente a aquella? Se vuelve a la fórmula anterior, que es una fórmula que no contempla en absoluto la inflación. La inflación no va a tener que ver nada más para el cálculo jubilatorio. Y bueno, ¿por qué esto era así en el anterior tiempo del actual oficialismo? Porque habían manipulado tanto los datos oficiales con el INDEC que la inflación no era parámetro de nada, era un desfasaje y una disociación total con la realidad. Entonces no ataban la fórmula jubilatoria a eso. Así que bueno, los jubilados perdieron el 42% en el 2020. O se sea, sabe. los Nadie jubilados puede... soportaron el 40 y tanto por ciento de inflación y soportan además el 40 y pico por ciento de pérdida del poder adquisitivo. Exacto, que es como mucho más. Pero nadie puede predecir, porque en la Argentina las variables económicas, el presupuesto que aprobó el oficialismo hace un mes y medio ya quedó como un presupuesto de ciencia ficción, es decir, y no ha pasado ni siquiera un mes. Entonces nadie puede saber cuál va a ser el impacto. Sí se sabe que va a ser a la baja, sí está claro que los jubilados van a perder, pero nadie puede decir cuánto, puede ser el 80%, el 70%, el 60%, no se puede calcular todavía. ¿Y cómo crees que sigue esto? ¿Ya ha quedado cerrado y empaquetado o hay margen para el debate? No ha quedado ya cerrado porque ya, digamos, con la media sanción de diputados, ya tenía la media sanción del Senado, ya es ley y va a costar mucho salir de esto porque, bueno, se va a necesitar una nueva mayoría legislativa para volver a cambiar a esta situación. Y quedamos muy lejos de la anterior, que te repito, no era la panacea, pero al lado de esto era fabuloso. Y bueno, ya estamos muy lejos de eso, así que vamos a estar en una situación... Es muy preocupante. Yo dije en el discurso, si hay un sector que el gobierno no debería, digamos, haberle tocado los ingresos, por ahí no darle aumentos, mirá lo que te digo, no darle aumentos, pero no tocar los ingresos, eran los jubilados, porque es el sector más endeble, es el sector de grupo de riesgo con la pandemia, es el sector que más necesita ser ayudado, atendido, que tiene más gastos. Es un año extraordinario para los jubilados, porque no pueden salir, no pueden hacer los mandados, tienen que mandar a alguien que le haga una compra, tienen que usar un remis, es todo muchísimo más gasto, ¿no? Hasta para ir al supermercado, que le traigan la mercadería, entonces, y que cada vez se compra menos, además. Pero bueno, se hizo al revés, por eso que termina siendo una gran injusticia, ¿no? Una gran injusticia, y uno ve todas esas organizaciones sindicales, gremiales, callado la boca, los sindicalistas, y uno dice, porque esto tiene que ver con la lógica, uno dice, es como la doctrina de los actos propios, ¿no? Si te escandalizaste por lo del 2017, ni me imagino lo de ahora, ¿sí? Porque está claro, cuando hablamos de esto, del tema de la baja de las jubilaciones, no es un tema opinable, porque interviene la matemática, que es una ciencia exacta. No es que uno se pueda hacer el distraído y dice, no, vos estás equivocado, porque en realidad es de esta manera. No hay, los hechos son inopinables, los jubilados van a cobrar menos. Increíble, pero real. La cuestión es que los sectores sindicales y demás no han actuado en este sentido, y incluso los segmentos sociales, ¿no?, que se manifestaron en aquel momento. ¿Qué balance haces del año?
¿qué perspectiva, bueno, con lo que decís no debe ser muy alentador, pero qué balance haces del año y qué perspectiva crees para este año tan complejo como el 2020 que ya estamos tan a horas de abordar? Bueno, ha sido un año muy difícil para el mundo, de incertidumbre, de no tener un horizonte claro, de no poder hacer demasiadas proyecciones. El mundo jugó más a no equivocarse o a no empeorar las cosas, más que a solucionarlas, porque digamos la solución no está a la vuelta de la esquina. Pero lo que tiene que ver con nuestro país, por supuesto, yo creo que lo que ha quedado claro, y este es el interrogante, y lo voy a resumir para el año que viene, lo que ha quedado claro a mi modo de ver, y yo lo dije durante todo el año. Hoy se dice mucho, pero había que decirlo en un momento en el cual empezaba la pandemia, que era el centro de atención, que todo el mundo estaba preocupado exclusivamente por eso, que era la cuestión de la salud, y yo ya daba los alertas, los disparos de advertencia, de que el presidente era el Juárez Selman de Cristina, de que le iba a decir y hacer cualquier cosa, de que era un presidente testimonial, de que era bueno para hacer los mandados pero para no liderar, que Cristina le había ido bárbaro porque se había escondido de atrás de Alberto Fernández para evitar que le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003, es decir, ganar la primera vuelta pero perder el balotaje, que había sido muy astuta, que su estrategia había sido exitosa, pero que había sido ruinosa para el país, y que Cristina iba a ser una especie de demolición institucional para ir a Santa Cruz, algo que lo vengo diciendo hace muchísimos años, ¿sí? Que es lo que quedó inconcluso del kirchnerismo. Ir a Santa Cruz significa ir a una autocracia familiar, donde el poder ya no se puede disputar, donde a través de las reformas electorales, como lo vemos con Ramos Padilla en La Plata, con Béjas en la Cámara Electoral, cuando le tocaba a Alejandra Lázaro, que era una mujer intachable, y las reformas de la Constitución hacen que el poder no se pueda disputar. Y cuando el poder no se puede disputar, no hay democracia, es decir, hay una autocracia con apariencia democrática o hay una autocracia con certificado de higiene democrático. Y esto hoy más o menos queda clara, es decir, la propia actitud de la vicepresidente con sus cartas, con el discurso de La Plata, demuestran que gobierna ella. Por eso que el país no puede salir, a mi modo de ver, y por eso el gobierno no puede establecer un plan, no solamente un plan económico, un plan general de gobierno, no puede establecer un rumbo, un norte, porque gobierna Cristina, y el plan de Cristina es contra la gente, contra las instituciones y contra la democracia. A mí, conociéndola a Cristina, Alfredo, lo he dicho esta semana en todos los canales de televisión, conociéndola a Cristina y habiéndola escuchado en La Plata, tomé conciencia de otra cosa que también alerté desde el principio de año, pero ahora lo veo como todo más dramático a eso. Yo he dicho a principio de año que el presidente no se tiene que enojar con la gente, con los que marchan, con la oposición, que su enemigo es la vicepresidente y que el enemigo de la vicepresidente lo tiene en el espejo. Escuchándola a Cristina en La Plata, me di cuenta que todo eso que había señalado de que ya no lo necesita más Alberto, que para lo que lo necesitaba ya lo obtuvo, que iba a ir por él, que le iba a copar el gabinete, pero escuchándola a Cristina, advertí otra cosa, que Cristina se ha dado cuenta en este año, no solo que las causas no se cerraron a la velocidad que ella quería y no produjo los cambios de la justicia que ella quería tan rápidamente, sino que se ha dado cuenta que el presidente no tiene la espalda política y el peso político para hacer lo que ella le pide, que no lo puede hacer ni queriendo, ¿sí? Yo creo que Cristina se ha dado cuenta de esto, y esto a mí me preocupa. Que esto cuando no se busquen digo, cierto trabajo, si no tienen espalda. Claro, no lo digo para generar un título de alarma o que uno le quiera ir al gobierno a la yugular desde la institucionalidad, lo digo al contrario, para defender la institucionalidad. Lo que yo veo es que Cristina advierte que para concretar su plan
tal vez Alberto Fernández tenga que dejar de ser presidente. Así como te lo digo, Alfredo. Si vos tuvieras en este momento en tus manos tu propio libro, La década enterrada, y lo repasaras, ¿qué correcciones harías? Porque el mesiánico plan para volver, de alguna manera, con el matiz que impuso la realidad que vos acabas de describir, cuando es Alberto, el que va al frente para no perder el balotaje. Bueno, pero este libro, si recorrieras esas páginas, ¿qué podrías ratificar o rectificar? No, más ratificar que rectificar. Es decir, el libro describía desde febrero del 2016, digamos, antes de La Rosadita, antes de Fariña, antes de José Francisco López, antes de Centeno, antes de los arrepentidos de Cristina, antes de Manzanares, antes de Muñoz, de Fabián Gutiérrez. El libro describía la escala y la real dimensión de la corrupción. Eso que los cuadernos de Centeno mostraron, que había un mecanismo de recaudación diario de dinero. Repito, un mecanismo de recaudación de dinero ilícito diario, aceitado, con un destino, con un rumbo final. Y con respecto al plan de Cristina de volver, sucedió, porque uno lo decía justamente al revés, como te decía recién lo que dice uno de lo endeble, de lo frágil y lo en vilo que está el presidente. Cuando uno decía el plan mesiánico de Cristina, era para evitarlo, no como queriendo que sucediera. No era anticipatorio, sino diciendo, muchachos, abramos los ojos porque esto viene. Claro, esto que hablábamos del 2017, de lo que hicieron cuando se aprobó la fórmula jubilatoria de Cambiemos, era lo que cuenta la década enterrada, que Cristina se iba a montar sobre las necesarias e inevitables complejidades y hasta errores, porque se cometieron, y muchos, económicos de la gestión de Macri, para desestabilizar y para intentar volver al poder, ¿sí? Por supuesto que el gobierno tiene, digamos, responsabilidades, y ya ha hecho la autocrítica el propio presidente acerca de que de alguna manera la frustración económica fue la causa de la vuelta de Cristina, ¿sí? Pero yo, Alfredo, sobre esto tengo una mirada muy clara, porque anoche lo decía Máximo, habla muy mal de ustedes, ¿sí? Como diciendo, no habrán gobernado tan bien si nosotros somos un desastre, si somos corruptos, si hacemos las cosas mal y volvimos a ganar. Y eso es una falacia. ¿Sabés de quién habla mal eso? De la sociedad argentina, no de un gobierno, ¿sí? No de una persona, de Macri. Habla mal de todos nosotros, los argentinos, ¿sí? Porque uno puede admitir, y lógico, por supuesto, que se esté descontento con el gobierno de Cambiemos. Y está muy bien, y hasta hubo razones. Pero volver a una etapa anterior, que había tenido situaciones que no las queremos más, no parece el buen camino. Ese es como el ejemplo de que uno está en pareja y vuelve con la pareja anterior que lo maltrataba y que era muy negativo, porque le fue mal con la pareja siguiente. Es decir, bueno, no hay que, a lo sumo no habrá que estar con ninguno de los dos, pero una cosa no te lleva a lo otro. Bien, Álvaro, siempre sos muy claro, queremos agradecerte este tiempo, seguramente el año que viene tendremos muchas posibilidades de hablar, como dijiste, será un año electoral y habrá mucha tela para cortar. Te deseamos mucho éxito en esta gestión que ya estás transitando tan exitosamente, te deseamos que redobles el éxito y por otro lado que tengas un muy buen cierre de 2020 y un mejor arranque de 2021. Bueno, Alfredo, yo te mando un saludo grande, te aprecio mucho, te quiero mucho, lo Gracias, mismo igualmente. que a todos ahí en la radio, y bueno, a toda la gente de Navarro, que no hablamos de eso, pero lo quiero decir, 2 renglones nada más. Sí, claro, dale. Que lo va a estar escuchando Cacho Amalfi, se va a poner contento, que he presentado un proyecto de declaración para que podamos el año que viene declarar patrimonio cultural histórico de la nación al Parque Dorrego. El Parque Dorrego habla de lo que significa
la peor página de la historia de la Argentina, pero también nos interpela sobre lo que debemos clausurar en la Argentina, desterrar y avanzar hacia un convivir más civilizado. Yo creo que todo el mundo y los jóvenes tienen que saber la historia de Dorrego, por qué se llevó a cabo esa tragedia, cuáles fueron las causas, por qué eso sigue de alguna manera latente en la Argentina, no termina nunca, esa diferencia que se llama grieta, pero que puede tener 1000 nombres, ¿sí? Y con sectores enfrentados en guerras fratricidas, con violencia política, con ver el querer aniquilar al otro, destruirlo. Dorrego es una cosa muy cara al sentir de todos los argentinos. Y Dorrego tiene que ver con Navarro, y Navarro tiene que ver con todos nosotros, y Navarro tiene que ver conmigo, por eso que me parece que es muy importante el proyecto. Yo le mando un cariño grande a todos y aprovecho la radio, Alfredo, te lo decía off the record cuando empezamos la charla, de mandarle un especial saludo a Facundo Diz, que es el nuevo intendente de Navarro, por haber sido designado Santiago en el Ministerio de Hábitat, y le deseo lo mejor, porque sé de sus buenas intenciones y podemos estar en desacuerdo, pero Facundo es una buena persona que quiere trabajar y espero que le vaya bien. Lo veo con muchas ganas y bueno, yo quiero lo mejor para Navarro. ¿Vas a bajar en algún momento a la arena política de Navarro en la campaña del 2021? No, Alfredo, yo trato de, por supuesto, es indisimulable y no forma parte de mi personalidad no decirlo, o mi condición de radical, pero trato de que eso tenga su andarivel que responda a lo de Navarro. Lo que sí me gustaría es que Juntos por el Cambio esté unido, lo mismo que a nivel nacional, que presente una propuesta superadora, que explique por qué es mejor que gobierne el pueblo. Y bueno, hay muy buenos dirigentes en Juntos por el Cambio. A mí me gusta mucho, no solamente porque nos une una relación de amistad, sino porque sé de su preocupación por el pueblo y su deseo de que Navarro despegue, Mariano, ¿no? Yaregui. Pero bueno, es bueno que haya candidatos potentes en todos los espacios políticos. Navarro tiene una cosa que es muy interesante. Yo siempre lo destaco y lo hablo con dirigentes de la provincia y cuento que las diferencias no llegan a tener el nivel de barbarismo, de destrato, de desconsideración que tienen en otro lado. Y eso es bueno para el pueblo y me parece que es un síntoma de algo bueno de Navarro, ¿sí? Que la gente se respeta y la condición de navarrero del otro, el que tenés enfrente, no te hace cegar, ¿sí? No te agarra ceguera con eso. Sí, justamente yo hablo de fuegos artificiales, hay mucho fuego artificial, pero después la esencia se mantiene. Vos pensás así como yo, ¿no? ¿Lo ves parecido? Sí, exactamente. Álvaro, me permito detenerme un momento más en el ámbito de Rego. ¿Cómo ves la salida del proyecto de declaración de patrimonio? ¿Cómo es exactamente? Es un proyecto de declaración para declararlo patrimonio cultural histórico. Es el máximo estatus de jerarquía que implicaría, ¿sí? Hasta tener alguna especie de recurso anual para mantenimiento, sí. Y para que eso pueda desarrollarse de la manera correcta, porque es parte del patrimonio histórico. ¿Lo ves bien? ¿Sí? ¿Lo ves bien para salir, digamos? Yo creo que debería salir porque es un tema que no genera tanta discordancia como puede ser otro, pero por supuesto
que necesitamos de algunos votos más, de los 116 que tenemos en Juntos por el Cambio, necesitaríamos 129, es muy poquito, pero además yo creo que el oficialismo, que siempre ha intentado, por lo menos desde lo discursivo, tener una cosa con Dorrego, el Instituto Dorrego, O'Donnell, siempre han resaltado la figura de Dorrego. Bueno, deberían acompañar, porque esto no es un proyecto de Álvaro de la Madrid ni de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio. Esto tiene que ver con Navarro, con una tragedia histórica del país, y me parece que tenemos que estar todos dándole el estatus que tiene que tener el parque. Ojalá que sí sea, lo esperamos ansiosamente, porque en el último acto del 13 de diciembre justamente lo que se planteaba es que hace 192 años que de alguna manera los navarreros recordamos a Dorrego, bien o mal, incluso contrariando la historia oficial, Navarro siempre ha tenido presente a Dorrego. Así que... Sí, yo lo dije, para terminar, Alfredo, yo lo dije en la Cámara, y para que quedara claro cuando lo expliqué, que dije, miren, yo estudié en la escuela pública, la escuela número 1, Coronel Manuel Dorrego, ¿sí? Y vivo en una calle que está enfrente del Club Dorrego, ¿viste? Para explicar que Navarro es Dorrego, Navarro es Dorrego. Te agradecemos otra vez, te mandamos un fuerte abrazo y buenas fiestas. Gracias, un saludo para todos. Gracias por estar. Otra foto parece que nos piden, ahí vamos. Bueno, ¿cómo? Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Agua Pureza. Pura, equilibrada y segura. Bidones de 12 y 20 litros. Dispenser frío-calor. En tu casa se impone Agua Pureza.